Ya. Bien, saludos a todos. Gracias por asistir a esta sesión. Vamos a dejar esta sesión grabada. En esta oportunidad tenemos a nuestro amigo Dani que nos va a presentar una estrategia en Forex y para él ha sido muy rentable y bueno, vamos a esperar que así sea. Bien, Dani, la pantalla y los micrófonos son todas tuyas. Listo. Bueno, chicos, como les decía, ya habló Juan, soy Dani, mi apellido es Rizo. Tengo 24 años actualmente y tengo 2 años y medio más o menos en el trade. Y siendo rentable, la verdad que no tengo mucho tiempo. Prácticamente ha de ser casi un año más o menos. Y he probado diferentes cosas, probé diferentes, de verdad gasté mucho dinero, créanmelo, gasté mucho dinero en cursos, en academias y la verdad no me valieron para nada. Terminé buscando cosas en internet y la verdad encontré cosas muy valiosas, como acción del precio, cruces de EMA y muchas cosas. Pero la estrategia que les voy a presentar es una de mis favoritas, o sea, es la que utilizo actualmente. Obviamente en otros escenarios puedo utilizar otras cosas, pero eso podemos hacerlo a través del tiempo, o sea, en otra clase tal vez. Ahora lo que les quiero enseñar es la estrategia. Antes de comenzar, tengo una pregunta importante para todos. ¿Qué tipo de conocimiento del trading tienen? ¿Ya tienen el conocimiento básico? ¿Saben todo lo que es lo básico del trading? ¿O algunas cosas todavía no saben? Ahí, Juan, ¿me puedes ayudar con eso para no estar Sí, entrando al chat? estamos, chicos, Gemini dice que es básico. En el chat dice que es básico. Gustavo dice que es básico. eh, y son los que han respondido hasta ahora. Ya, ya, entonces creo que ya con eso, esta estrategia la puede usar cualquiera. Como les decía en el grupo, es para profesionales, para principiantes o cualquier persona que la quiera utilizar. Bueno, chicos, entonces ahorita vamos a comenzar con la estrategia. Creo que me pongan atención. Si quieren pueden anotar, pueden tener un cuadernito al lado, porque eso es lo que siempre se hace en el trading, tener siempre un cuaderno de apuntes por si acaso te olvides o alguna pregunta tenga más adelante, la puedas tener bien clara. Listo. Lo principal, vamos a hacer una estrategia con los cruces de EMAs. Es muy conocida las estrategias, pero no todas son iguales ni todas se parecen. Vamos a utilizar 3 indicadores en este caso. 2 EMAs exponenciales y un RSI. Nada más. Porque tengo un criterio bastante fuerte, que mientras menos indicadores tengas en la pantalla, mientras tu pantalla sea más limpia, el trading va a ser más limpio también. Comenzamos. La primera EMA que vamos a elegir va a ser una EMA exponencial, escúchenme bien, exponencial de 10 periodos, 10 periodos, que va a estar al cierre. La segunda EMA va a ser de 5 periodos, asimismo exponencial al cierre, ¿sí? Creo que hasta ahí está muy bien. Listo. Y aparte, a partir de eso, también vamos a tener la ayuda del RSI, que va a ser de 10 periodos. Casualmente viene por default de 14 periodos, eso ya lo sabemos muy bien. Ya lo sabemos muy bien que es de 14 periodos, pero lo vamos a estar utilizando nosotros en 10. Y les explico por qué 10. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué 10? ¿Por qué va a ser? Porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder prevenir o no participar en los ciclos del mercado. Es muy importante esto, sumamente importante, que el RSI esté en 10 para evitar los ciclos o que no nos agarren los ciclos más adelante. Una vez que tengamos esto en nuestra pantalla o en el teléfono, que se lo puede hacer totalmente en el teléfono, yo lo uso para scalping, pero como me dicen que ustedes son básicos, lo vamos a implementar en 1 hora. De ahí para allá lo pueden implementar en cualquier time frame, lo que ustedes deseen. O sea, es cuestión de que primero la dominen y lo que yo recomiendo es en 1 hora, por favor. Escúchenme bien, cuando ustedes la practiquen, practíquenla en 1 hora. ¿Cómo vamos a llevar esta estrategia? Como les dije, con el cruce de EMAs. Tenemos una EMA de 10, una EMA de 5, ¿correcto? Si vemos aquí, se ha generado un pequeño cruce justamente en este, ya les voy a poner un cuadrito aquí. Se ha generado, no sé si están viendo, un pequeño cruce. Ahí está muy perfecto lo que es el cruce. Listo. Entonces ya determinamos que hay un cruce. ¿Qué más hacemos de ahí? Tenemos que determinar la tendencia. Si determinamos la tendencia, va a ser mucho más fácil que esta estrategia funcione con total
acierto. ¿Por qué digo con total acierto? No sé qué pasó, pero bueno. Como le digo, identificamos la tendencia para poder tener fijo qué está haciendo el mercado, qué está pasando en el mercado. Listo. Entonces, definimos lo que es la tendencia. Vamos acá otra vez. No sé qué le pasa a mi más joven. Vamos a tratar de hacerlo como se puede. Entonces identificamos la tendencia. ¿Y qué vemos? Que viene en una tendencia bajista. Así mismo vamos a hacer en tendencia alcista, pero eso lo vamos a hacer de a poco, ¿sí? Listo. Creo que hasta ahí no hay ninguna pregunta. Quiero saber, por favor, para poder continuar. No, solamente han preguntado si puedes repetir otra vez la configuración, nada más. Listo. Ya les voy a explicar de nuevo. Una vez más, les voy a explicar otra vez, por segunda vez, para que me pongan un poquito más de atención. Las configuraciones, como les dije, vamos a usar 3 indicadores. 2 EMAs exponenciales, que una va a estar de 10 periodos al cierre y una va a estar al 5 periodos al cierre mismo, pero tienen que ser exponenciales, no van a ser simples. Pongan mucha atención que varían mucho las EMAs según la configuración. Es exponencial. Y el otro indicador va a ser el RSI, o el Relative Index, algo parece, algo así dice en inglés, no recuerdo bien cómo es la sigla, la palabra total, pero el RSI en el celular si lo encuentras directo, como Relative Stochastic Index, algo así creo que es. Y en lo que es el TradingView, sí lo tienes que escribir directamente para que lo encuentres. Bueno, entonces, como les digo, dos EMAs, una al 10, una de 5, y el RSI que va a estar configurado a 10 periodos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos 10 periodos nos va a ayudar a que no entremos en un ciclo o no pasemos por un ciclo. Obviamente puede pasar, eso es obvio, el mercado no es perfecto, ni tampoco las estrategias son al 100%, sino que hay que hacer lo mejor posible para que pueda ser al 100% o que se acerque al 100%. Como les decía, una vez que tenemos esas configuraciones, nosotros vamos a buscar cruces de EMAs. Esa es la estrategia aquí. Vamos a buscar cruces de EMAs. ¿Dónde está identificado? Vamos a ponerle el primer ejemplo. Como les marqué, definimos qué tendencia tenemos en el mercado actualmente. Supongamos que no hay nada de esto aquí, todo esto todavía no está. Viene la tendencia, bueno, decimos es tendencia bajista. Y justamente observamos que las EMAs están pegaditas, se quieren cruzar. Cuando la tendencia es bajista y las EMAs se cruzan, ¿qué tenemos que buscar? Compras, lógicamente. Y si fuera al revés, la tendencia fuera alcista y se cruzan las EMAs en la parte de arriba, ¿qué vamos a buscar? Ventas. Sencillo, o sea, es sencillo. Por eso, esto es una estrategia muy fácil, pero que si se la aplica al 100% es totalmente rentable. Si no, no. Créanme lo que no. Ya, entonces tenemos fijado nuestro cruce que sucedió justamente aquí. ¿Qué más vamos a determinar? Tenemos la tendencia bajista, determinamos el cruce para irnos en una compra. Determinamos que el RSI, me había olvidado, ¿cierto, muchachos? Disculpen. El RSI va a tener un solo nivel, que va a ser de 50. Les repito, el RSI va a tener un solo nivel, que es de 50. Me había olvidado de decirles esto, chicos. Vamos, ya sé lo que voy a hacer ahora para que creo que me puedan entender un poquito mejor. A ver, vamos, les voy a, ya creo que mejor es hacer esto, para que ustedes ya, me voy a poner Expo 10, 12. El RSI vamos a poner también, para que ustedes lo vean. Periodo de 10 y nivel 50, solo nivel 50, ¿sí? Nivel 50, vamos a poner unas letras fuertes para que se puedan ver. Ahorita. Ahí si quieren pueden hacerle una pequeña captura ahí para que puedan tener guardado eso, ¿sí? Para seguir, hasta eso seguimos avanzando en la clase. Entonces esas son las configuraciones. Cuando detectamos la tendencia y el cruce, nosotros vamos a determinar que el RSI para buscar compras tiene que estar por encima del nivel 50 o que esté por lo menos cruzando el nivel 50. O sea, penita. Entonces, ¿cómo lo vemos? Ponemos directamente el mouse aquí y se ven las líneas.
Si ven las líneas que se están formando en cruz, en el teléfono hay una opción para poner en el MetaTrader, para poner esta cruz. Entonces, justamente nos vamos en el cruce, ¿sí? Y vemos que el RSI está por encima del 50, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que está por este nivel más o menos, por encima. Cuando nosotros determinamos eso, entonces decimos, es una compra, directo, nos vamos por una compra. ¿Cuántos picks? ¿Cuánto es stop loss? Esta es la pregunta famosa en esto. Yo recomiendo, yo lo que hago, o sea, yo no mido casi los picks, casi nunca estoy contando que 20 picks, 30 picks, no. Lo que yo suelo hacer es poner mi stop loss por debajo del mínimo, o sea, del último mínimo. Ponerlo, qué sé yo, por aquí. Y al take profit, ya eso sí le puedo poner, qué sé yo, 50 picks, 60 picks, porque esta operativa te da para muchísimos picks. Entonces, una vez que tú ya veas que la operación va a 30, 40 picks, puedes ir recorriendo el stop loss. Y así, hasta que en algún momento te saque. ¿Sí? Hasta que en algún momento te saque, simple. Pero siempre recomiendo el stop loss por debajo del último mínimo. Obviamente, para irnos a compras. Si fuera en ventas, tendríamos que poner el SL por encima del último máximo. Que el último máximo es el último donde estuvo el precio a último, este valor de aquí, que este sería el mínimo, y el máximo sería este que está aquí. O en este caso, como se conoce, un más bajo o un más alto. Creo que conocen esos términos. Entonces, cuando identificamos esto, nosotros podemos poner una posición. La abrimos justamente ahí y vemos que esta operación dio más de 127 picks. Y ahí, como les digo, ya es cuestión del SL dejarlo por encima del mínimo, nada más. Por debajo, perdón. No sé qué se me hizo el SL. Vamos a ponerlo por aquí. Y ni siquiera se acerca a nuestro stop loss. ¿Sí ven la importancia de esta estrategia? Por eso le digo que ponga mucha atención, porque ni siquiera se acerca a nuestro stop loss. Puede ser un stop loss bastante ajustado, pero yo por lo general lo hago de esa forma para evitar que me saque el mercado cuando recién va a hacer el movimiento. Vamos a buscar otro par. ¿Qué par quieren ver? Funciona con cualquiera, en específico en Forex, hasta en el dólar, en el oro, perdón. Funciona en casi todos los activos. No sé si alguien tenga un par en específico que quieran ver. Vamos con el oro, Dani. Marcos hoy. ¿Qué tal? De Argentina. Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Funciona exactamente igual. Como vimos un escenario para compra, vamos a ver un escenario para venta, ¿sí? ¿Cómo sería un escenario para venta? A ver, aquí justamente hay un pequeño ejemplo. No es tan definido, pero como les digo, si no se cumplen todos los parámetros, no es recomendable entrar. Podemos perder, escúchenme bien, podemos perder. Por eso muchas veces decimos, es que la estrategia no funciona. En realidad a veces es porque tal vez nos saltamos un punto importante. Nos saltamos tal vez, qué sé yo, algo que es tan pequeño, pero eso te hizo que el precio se moviera tan feo que te sacó. Aquí hay un pequeño ejemplo. Aquí justamente, vamos a marcarlo antes de dar la explicación. A ver, justamente aquí hay un cruce. Aquí hay un pequeño cruce, a ver, que no se quiera arrastrar esta cosa. Bueno, ahí lo traté de poner un poco mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Repítame, alguien si quiere hablar, pueden hablar, no creo que no hay problema. Pueden hablar. ¿Qué tenemos que hacer primero, chicos? Y definir si estás en tendencia alcista, si tendencia bajista o directamente si estás, ¿no?, en algún soporte y resistencia marcada, ¿no? Claro, lo primero es la tendencia, como les digo. Obviamente no es una tendencia que excelente, pero igual hay una pequeña tendencia aquí. No es una tendencia tan marcada, pero de todas formas es una pequeña tendencia. O sea, lo podemos hacer rápido, o sea, simplemente es para definir de mala tendencia, nada más. O sea, para saber qué vamos a buscar en el cruce, obviamente. Entonces, la tendencia, tenemos una mini tendencia alcista, es muy pequeña, pero es alcista de todas formas, muy pequeña. Entonces,
¿Cuál es el otro? Identificamos dónde está el cruce, que es justamente aquí, donde tengo el mouse, pero no puedo mover un poquito más acá. A ver, déjame ver si puedo mover más acá el este. No, no puedo moverlo. Bueno, pero ahí justamente está el cruce. Entonces, cuando definimos el cruce, definimos la tendencia, tenemos que ver dónde se encuentra el RSI, por dónde está el precio. Entonces, justamente si ponemos ahí en todo el cruce nuestra flechita, nos indica que ya pasa el 50, el nivel 50, porque esta vez estamos buscando ventas. Esta vez estamos buscando ventas. Tienes que estar por debajo de ese nivel. Esta vez no estamos buscando compra, estamos buscando venta, entonces tienes que estar por debajo. Si yo pongo aquí mi flechita, aquí en todo el cruce, vemos que ya pasa el nivel 50. Y como la tendencia era alcista y se hizo un cruce, entonces vamos a buscar una venta. Y una vez más, chicos, vamos a probar. La estrategia funciona. La estrategia funciona, todo depende de ustedes que la quieran poner de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, mira cuántos pics nos dio hasta por acá abajo. ¿Cuántos pics nos viene dando? Como 900 y pico, porque va de picada al mercado. Y ustedes saben que el oro mueve mucho. Aquí sí recomiendo ser bastante claro con el stop loss, siempre ponerlo por arriba de lo que es el último mínimo, el último máximo, como les explicaba. Y ahí es cuestión, una vez que vayan ganando 50 pics, como les decían, ya van ganando cierta cantidad, entonces ustedes, ya eso de cualquier trading, así sea básico, ya lo tienen que hacer desde que aprende esto. Ya cuando vayan 40 pics, ¿qué hacen primero? El SL, moverlo a break-even o conocido como punto de entrada. Entonces ya ve que vas 50 pics, tú coges y el SL lo llevas a punto de entrada sin problema, lo ajustas y lo pones, qué sé yo, por aquí. Y ahí otra vez vas haciendo trading stock, lo vas bajando, lo vas bajando, lo vas bajando hasta que tal vez en algún momento el mercado te saca, pero te saca con ganancia. O sea, por acá te hubiera sacado, pero mira lo que recorriste. O sea, recorrió todo este espacio para sacarte con esta estrategia, todo esto, y te sacó aquí. ¿Entiendes? O sea, imagínate las ganancias. Es una estrategia sumamente buena. Yo creo que ustedes la pongan en práctica y me ayuden también a poder tener más fuerza en decir esta estrategia funciona. ¿Y por qué? Porque esta estrategia me la quisieron vender hace mucho tiempo, pero conocí a un amigo muy cercano de Venezuela, bastante bueno en el trading y me la enseñó. Me la enseñó, yo no la sabía. Y hasta el día de hoy la sigo usando y es buena, muy buena. Tengo bastantes metodologías para operar, pero para ustedes que se la quiero hacer mucho más sencilla, que es de esta manera, de esta forma. De ahí acción del precio, también sé bastante conocimiento, patrones de vela, todas esas cosas, pero por el momento quiero mostrarle esto, que esto es lo básico, es una estrategia básica, pero totalmente rentable si la hacemos de la mejor forma. Otro par que quieran ver. Dani, dice Santiago que si puede guiarse por EMAs de 100 y 200 periodos para la tendencia. No es recomendable, se puede hacer, pero ¿sabe cuál es el problema? Que sabemos que las EMAs nos ayudan a ver los periodos, o sea, prácticamente cuentan las velas. Entonces, cuando nosotros ponemos una EMA de 100, podemos ver la tendencia, pero creo que en un mayor, de manera más amplia. En cambio, aquí solo determinamos cómo está la tendencia de nuestro precio actual. No nos sirve el pasado, no nos sirve nada. Como lo estoy haciendo aquí. Definir la tendencia justamente aquí, o sea, en este pequeño precio definir. No tenemos para qué complicarnos la vida usando una EMA adicional. Simplemente es llenar nuestro gráfico. Definimos la tendencia actual, esa pequeña tendencia para tomar una decisión. Imagínate, no creo que necesites una EMA para saber que esto es tendencia bajista. Digo yo. O sea, tú lo puedes usar si quieres para asegurarte como un extra de confianza, pero yo creo que no necesita usar tanto para saber que esto es una tendencia bajista o que esto aquí es una tendencia alcista. No creo yo, ¿verdad? Entonces, alguna pregunta que tengan pueden seguirlas haciendo. Sí, Dani, Marcos te habla.
Ya, En base a tu experiencia, ya. aplicando este método en diferentes temporalidades, ¿cómo te ha funcionado? Ahora, yo les explico. Yo lo uso en scalping, pero para hacer en scalping ahí vienen muchos aspectos importantes. Ahora, a mí me reclamaban, me acuerdo que hace un tiempo les enseñé a sí mismo a como unas 5 personas. Y después me reclamaron que tu estrategia no funciona y viene el punto. Yo les dije que le iba a enseñar scalping, pero como los veo que son la parte básica, yo se los recomiendo en 1 hora. Porque en 1 hora no van a estar pendientes del gráfico, no van a tener que estar sentados ahí, como yo lo suelo hacer. Yo opero en Nueva York y Londres, o sea, quiere decir 7 de la mañana hora de mi país y a las 2 de la mañana en este caso, ahora Colombia, ahora Perú. A esa hora es que yo opero, pero yo lo hago en 5 minutos. Y para hacerlo en 5 minutos tienes que tener un broker que tenga obviamente el split o la comisión sumamente baja. Por ejemplo, yo cuento con un broker que mi cuenta es split cero. O sea, las comisiones puede que me cobren, la verdad, pero son muy mínimas. ¿Qué Ahí yo broker puedo es, hacer Dani? scalping con esta estrategia. Ahora, hablando de swing trading, si tú te gusta el swing trading, te gusta operaciones a largo plazo, también funciona. Funciona en cualquier time frame, en cualquier temporalidad. Si tú te pones, aplicas lo mismo, acá hay una tendencia alcista, acá hay un cruce, rápidamente lo hacemos. Aquí se cruzó, vemos que el precio ya está por debajo del nivel 50. Listo, tomamos acción. Y obviamente aquí vamos a ir por 1000 pics, 4000 pics. O sea, es largo, o sea, estas operaciones son muy largas que pueden tomar semanas, pueden tomar 2, 3 días. Eso ya es cuestión de cómo tú lo quieras hacer. Pero yo recomiendo lo personal para ustedes, así sea para profesionales, en 1 hora. Es lo mejor, o sea, es lo mejor que he visto, los mejores resultados que he visto en 1 hora. ¿Por qué? Porque tú, digamos que operas Londres. También la hora asiática se puede operar, pero casi, por lo general, sabe ver mercados laterales en ese tiempo. Así que creo que no es tan bueno. Entonces, cuando tú pones una operación en 1 hora, en 1 hora, obviamente, en gráficos de 1 hora, no vas a esperar 5 días para que se cumpla. Aquí vemos que si hubiéramos tomado una operación por aquí, digámoslo así, por ejemplo, no me estoy hablando. Entonces, es cuestión de, qué sé yo, 24 horas máximo para que se llegue a tu take profit o llegue a la meta. Pero si tú haces una operación de largo plazo, swing, vas a tomarte días para que la operación avance. Y eso es cuestión de cómo lo quieras hacer. Pero yo lo hago en 5 minutos y en 1 hora o a veces lo confirmo en 1 hora y me voy de largo en 5 minutos. Eso ya es cuestión de cómo te ajustes ahí. Exactamente, chicos. ¿Alguna otra pregunta más? Dani, ¿qué broker usas, si se puede saber? ¿Mande? Ahorita tengo 2 brokers en mi disposición. Primero usaba XM, pero esto es un problema con la comisión. Me cambié por eso. No podía hacer scalp. Ahorita estoy con Hawks Forex y tengo pequeña, una cuenta pequeña en Easy Market. Y para el retiro, si es factible, si es rápido. Utilizo Skrill. En mi país, el único método para retiros en mi país que puedo usar estoy actualmente en Ecuador, es Skrill. No tengo ninguna forma más porque en otros países el Bitcoin se lo puede vender o ciertas monedas se las puede cambiar, pero aquí solo Skrill me funciona. Pregunta Santiago, ¿qué plan de trading usa? El plan de trading depende totalmente de tu cuenta. Eso sí, pero yo lo que trato de hacer es no rebasar mi 5% de mi cuenta diario. O sea, ¿qué quiere decir? Que si de repente yo tengo una cuenta, en ejemplo, tengo una cuenta de 100, sabemos que el 5% es $5 más o menos. Entonces, es eso, sí, y no arriesgo más de 5, qué sé yo, $10, según tu cuenta. Ahora, si tienes una cuenta de 1000, el 5% son 50. Son $50, o sea, en 2, 3 operaciones las puedes dividir el riesgo-beneficio, puedes abrir 3 operaciones, pero sabes que si llegas a perder, solo pierdes el 5%. ¿Me expliqué? Sí, claro. Por lo menos yo arriesgo 2% para ir por 6 o por 8 a veces, dependiendo de esa bajada que yo espero, que comúnmente son bajadas. Claro.
Preguntan que si Hot Forest acepta RTM. La verdad que no me he puesto a ver todos los métodos que tiene de pago, de retiro y de depósito. Hasta donde sé, permite lo que es este script. Por eso es lo que yo utilizo, yo eso es lo que me fijé. La verdad no me he fijado. Tendría que ver, yo les digo más tarde. Bueno, listo. Yo creo que no hay más preguntas, Dani. Si quieres. Yo creo que sí. Yo solo quiero saber si se entendió bien, qué les pareció, cómo la ven, la verdad la ven rentable. Ah, bueno, especialmente a usted, Juan. ¿Qué tal? Pues la Sabe que estrategia. yo... Bueno, yo utilizo otra forma de operar, que eso, bueno, lo vamos a hacer también en otro Zoom para enseñar a los chicos. Pero la Ya. estrategia es buena porque evidentemente se ve segura. O sea, sobre todo si se configuran todas en este caso los indicadores, los tres indicadores que estás utilizando. Y para mí, pues, es una buena estrategia. Yo la veo bien. Están preguntando, el RSI marca ese cuadro como se fue alcista, muy arriba y se ve muy claro. Ah, el RSI que está, esa parte que es donde está marcado. No entendí bien esa pregunta. No, no, está haciendo una aclaración, que ahí donde están los recuadros, el RSI se marcó muy bien para irse al alza, allí, justo allí. Ah, claro, justamente este es un ejemplo, lo tomé rápido, pero justamente se cumple todos los parámetros ahí. Jaime dice que es muy buena la estrategia. ¿Mandé? Jaime, que afirma que la estrategia es muy buena, que hay que practicarla solamente. Sí, yo quería compartirla porque la verdad le digo, yo creo que Juan sabe mucho de esto y hay gente que vende humo y te vende cosas y estrategias que valen hasta miles de dólares, créanme, lo que se ve de todo en esto del trade. Y esta estrategia me la quisieron vender algún día en $300, creo, algo así. Y tuve la suerte de poder encontrar una persona que me la explicó. Yo creo que hasta en YouTube está, no recuerdo en realidad si está o no está, habría que buscar. Pero esto es lo que me está funcionando actualmente. Yo, como les digo, rentable, tengo, ahorita que me puse a pensar, tengo 11 meses, casi un año voy a cumplir, de manera así rentable. Yo ahora antes de despedir esto, creo que como consejo personal, ¿cómo uno requiere la rentabilidad? Después de toda esta estrategia, y yo sé que Juan me va a dar la palabra después, hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, tener control total de tus emociones, la psicología es muy importante, y después viene el análisis técnico, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Y qué más? Si yo te enseño esta estrategia, no vas a ir corriendo a hacerlo en real, que es lo que muchos cometemos. Ese error lo cometí yo. Lo cometía porque probaba una estrategia, no me valía, me ponía frustrado, probaba otra. Entonces, y eso me ponía mal. Cuando pasan una estrategia, lo que yo les recomiendo, por favor, practíquenla por lo menos 2 o 3 semanas en demo. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver una rentabilidad en demo. O sea, si tú comienzas con una cuenta de $5,000 y al final de las 3 o 4 semanas, que yo recomiendo un mes incluso, la lleves a 10,000, la lleves a 7,000, eso es rentable para mí. Entonces, si ustedes ven esta estrategia, no vayan y corran a real. Practíquenla en demo, saquen sus propias conclusiones. Y un dato muy importante, cuando ustedes eso es un consejo personal que yo lo hago. Y quiero que si ustedes la pueden también llevar, sería increíble. Cuando ustedes hagan una operación, hagan un capture y guárdenla. Cuando ustedes la hagan. Y al final de esa operación, si es ganadora, también le pones ahí ganadora y la guardas. Si por A o B motivo pierdes la operativa, guardas, como tienes guardada la imagen, puedes irte a la imagen y ver qué falló o qué pudo alterar esa entrada, por qué no te salió. Son consejos importantes, chicos, que aparte de una estrategia así, buenísima, pero esas partes, si ustedes no las dominan, el trading no es para ustedes. Si ustedes son esos que están a cada rato viendo el gráfico, que están impacientes, tampoco. Control emocional, que es el más del 70-80% de nuestra operativa y el 20% restante es de lo que es la parte técnica del trade. Así que con esto, chicos, yo creo que eso sería todo. Espero que la sepan disfrutar esta estrategia totalmente gratis. Cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerla al grupo, pueden escribirme a mí directamente. No tengo ningún problema. Juan, espero que haya quedado grabado esto para que los chicos puedan practicarla y seguirla viendo si quiero. Las demás personas que no pudieron asistir puedan ver. Conmigo hasta aquí, Juan. Gracias.
Gracias, Dani, por esa estrategia. Yo creo que sí, vamos a practicarla, muchachos. Ya saben cómo entrar, cómo configurar. Entonces vamos a practicarla muchas veces. Pueden comenzar con 1 hora, como dice Dani, y después irla bajando a velas de 15 minutos, hasta llegar a velas de 5 minutos y poder hacer scalping. Pero practiquen primero en 1 hora y creo que si la practican les va a dar resultados. Dani, de verdad, gracias por esta información. Gracias, es muy valiosa para todos nosotros. Y bueno, los vamos a esperar en otra oportunidad para que podamos ver, por lo menos en mi caso, cómo yo opero en Forex y cómo opero en binarias también. Entonces, creo que cada quien se debe especializar en una área, en Forex, en binarias o si es en bot, pero bueno, yo creo que para todos hay en el mundo de los mercados. Y bueno, Dani nos ha compartido esta información que considero que es muy importante para todos, ¿ok? A practicar, muchachos. Entonces, nos vemos allá en el canal y aclaramos las dudas por allá. Muchas gracias. Buenas noches, chicos. Saludos.